Cuando los profesores empiezan a trabajar bajo el enfoque de competencias, una de las dificultades con que se topan es que se les recomienda fuertemente utilizar el aprendizaje cooperativo. A veces se le llama aprendizaje colaborativo. Muchas veces se usa indistintamente uno u otro de los dos términos, aprendizaje cooperativo o aprendizaje colaborativo. Pero ¿son lo mismo? Eso es lo que vamos a aclarar. Cuando se trabaja por competencias, es importante que se utilice el trabajo grupal en el aula. Muchas veces se le denomina aprendizaje cooperativo y otras veces se le denomina aprendizaje colaborativo. Desde el nombre mismo hay muchas semejanzas y por eso muchos profesores se confunden. No son lo mismo. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles son sus semejanzas y luego veremos las diferencias para posteriormente ver cuándo es conveniente utilizar uno y cuándo es conveniente utilizar el otro. Entonces, los dos tipos de aprendizaje, el cooperativo y el colaborativo, coinciden en cuanto a que el propósito fundamental es construir comunidades de aprendizaje. Y este es un objetivo que el modelo educativo que acaba de lanzar la Secretaría de Educación Pública enfatiza sobremanera. Hay que construir comunidades de aprendizaje. Y estas dos formas de aprendizaje van orientadas a eso, a construir comunidades de aprendizaje. Los dos tipos de aprendizaje enfatizan más la participación activa del estudiante en el trabajo en grupos pequeños, en contraposición a la enseñanza tradicional, en donde el alumno era concebido más como alguien pasivo que escuchaba la exposición del profesor, tomaba apuntes, se los memorizaba para reproducirlos en el examen. En cambio, en estas dos concepciones de aprendizaje se enfatiza el trabajo participativo de los estudiantes, ya que en ellos este aprendizaje se da a partir del trabajo conjunto de todos los miembros del equipo. En ambas concepciones se organizan los grupos en equipos pequeños de trabajo y se les asignan tareas específicas, aunque en el aprendizaje cooperativo son más concretas. Las dos estrategias se fundamentan en el constructivismo, puesto que se concibe el aprendizaje no como algo que le es dado al estudiante desde fuera, que el profesor deposita en la cabeza del estudiante, sino que se concibe el aprendizaje como algo que se va construyendo desde el interior de la persona a partir del trabajo. Entonces, estas dos concepciones se fundamentan en el constructivismo. En ambas concepciones, los grupos pequeños tienen
roles específicos para cada uno de los participantes, aunque en el aprendizaje cooperativo son más concretos esos roles y en el aprendizaje colaborativo no son tan diversos ni están totalmente definidos, sino que son un poquito más abiertos. Ya iremos viendo un poco más esta diferencia. En ambas concepciones, los participantes deben poseer habilidades para el trabajo en equipo. En el aprendizaje colaborativo se supone que ya la tienen y por eso se confía más en ellos y se delega en ellos más responsabilidades. En el aprendizaje cooperativo se supone que no las traen y por eso uno de los objetivos en esta modalidad de aprendizaje es que los participantes vayan adquiriendo y desarrollando esas habilidades para el trabajo en equipo. En ambas propuestas, el trabajo se da dentro de un marco que está previamente definido. Sin embargo, en el aprendizaje cooperativo ese marco es más estructurado, más definido, y en el colaborativo es un poco más abierto, no está tan estructurado, hay más libertad. Y a pesar de estas semejanzas, existen grandes diferencias entre estas dos corrientes o modalidades de aprendizaje. Vamos a ver algunas de ellas. Primera, el origen filosófico y epistemológico de las dos corrientes es muy diferente. El aprendizaje cooperativo es una propuesta técnico-pedagógica y se da dentro de la educación tradicional como una forma más de trabajar. El aprendizaje colaborativo, por su parte, tiene su origen, como ya indicamos, en el constructivismo social, que indica, a partir de lo que dice Vygotsky, que el aprendizaje se va dando como fruto de las interacciones sociales, de los procesos sociales. Otra diferencia, el aprendizaje cooperativo es una alternativa para trabajar dentro del sistema que ya está establecido. En cambio, el aprendizaje colaborativo implica un cuestionamiento del status quo de los sistemas educativos actuales. Implica un deseo de un cambio, de hacer una diferencia. Por otro lado, el aprendizaje cooperativo tiene al profesor como el centro de la autoridad en la clase. Es el que define el rumbo, es el que dice qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, el profesor deposita en el grupo esa autoridad. El grupo se convierte en algo autogestivo. El profesor indica nada más las metas, los objetivos y delega en el grupo la responsabilidad para que ellos se vayan organizando como mejor lo deseen. Otras diferencias. En el aprendizaje cooperativo es el profesor el que define las actividades y las tareas. Es el que dice, ahora vamos a reunirnos, vamos a hacer esto, van a responder tal cuestionario, van a leer tal cosa, me van a hacer tal producto, tienen tanto tiempo para tal fecha, etc. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, el profesor nada más indica los objetivos, las metas, hay que lograr tal cosa, vean ustedes cómo se organizan para lograrlo. Por otro lado, en el aprendizaje cooperativo, esas tareas que se les indican al grupo son más concretas, son más específicas, son cerradas. A ver, vamos a hacer equipos. Tienen 15 minutos para responder estas preguntas. Se terminó el tiempo. Ahora vamos a hacer un plenario en el que
un participante de cada equipo exponga lo que concluyeron en su trabajo. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, las tareas son más abiertas, menos estructuradas, pero también son más complejas. El profesor indica nada más lo que hay que hacer y ya es el grupo el que se organiza, el que define sus tiempos, define sus procesos, cómo lo van a lograr, cómo se van a dividir las tareas entre ellos, etc. Otras diferencias: en el aprendizaje cooperativo se han creado un gran número de técnicas para el trabajo grupal, cientos de técnicas, miles de técnicas. En este sentido, podríamos decir que el aprendizaje cooperativo se identifica con la dinámica de grupos de Kurt Lewin. Son técnicas que se utilizan para trabajar en grupos pequeños. En cambio, en el aprendizaje colaborativo no se han definido tantas técnicas porque no es función del profesor el definirlas. El profesor nada más indica lo que hay que lograr con los criterios de calidad, cómo hay que hacerlo, y ya es el grupo el que define cómo se organizan, cuántas reuniones, con qué objetivos particulares de cada reunión, los roles, las tareas de cada quien. Entonces ya ellos sabrán cómo se organizan, se delega en ellos la responsabilidad de su organización y de su planeación. También en el aprendizaje cooperativo es el profesor el que define los mecanismos y los criterios para la evaluación y para la calificación. Es el que dice: esto va a valer tantos puntos, esto va a valer tanto, esto lo voy a calificar de esta forma, etc. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, los mecanismos y criterios para la evaluación también son definidos de común acuerdo con el grupo, porque se supone que ya están más maduros y saben cómo autoevaluarse, y el profesor también se coordina con ellos para definir estos criterios y mecanismos. En conclusión, podríamos decir que estas dos propuestas son útiles, son diferentes, las dos son importantes, las dos se pueden utilizar, pero son diferentes. Se recomienda que el aprendizaje cooperativo se aplique más en grupos básicos o introductorios, por ejemplo, en los primeros semestres de la secundaria, primeros semestres de bachillerato, primeros semestres de una carrera, cuando los estudiantes han llegado de diferentes escuelas y no se conocen, no están todavía integrados, entonces se recomienda utilizar el aprendizaje cooperativo, mientras que el enfoque del aprendizaje colaborativo se recomienda más en grupos ya avanzados, ya en los semestres finales del secundaria, bachillerato, de una carrera, cuando ya los miembros, los estudiantes se han conocido, han tenido experiencias, ya han trabajado juntos, ya saben cómo organizarse y cómo trabajar. En conclusión, podemos decir que hay que utilizar el trabajo grupal en el aula, y se puede utilizar ya sea el trabajo cooperativo o el trabajo colaborativo. El aprendizaje cooperativo se recomienda más para los primeros semestres, cuando los grupos todavía no están bien integrados. En cambio, el aprendizaje colaborativo se recomienda más para los últimos semestres, cuando ya los grupos se conocen y están más integrados. Nos vemos en el próximo video.